Es momento de hacer un corte de caja. Mañana se cumplen 3 años de la actual administración del gobierno federal. ¿Cómo estamos llegando en materia de seguridad, en materia de salud, de educación? ¿Cómo vamos a esta mitad del camino? Esa es la pregunta que hoy pongo sobre la mesa y le doy la bienvenida a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio, y a Víctor Hugo Hernández. Señores, corte de caja, ¿el vaso medio lleno o medio vacío? Hola Magda, quiero saludarte. Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, a ver, Raúl? Gracias, Magda. Mitad del camino, yo me parece que, ¿con qué nos vamos? ¿Con los otros datos o con los datos oficiales, las evidencias? Porque en este país se ha construido un país alterno a través de los otros datos que maneja el gobierno del presidente López Obrador, o la evidencia, la que todos de alguna forma en términos generales estamos viviendo. Yo creo que esa es la gran diferencia, Víctor, de cada uno de los temas. Magda ponía sobre la mesa algunos de los temas a revisión. Podemos hablar de salud y ahí está la respuesta. Podemos hablar de economía, podemos más pobres, más desigualdad, podemos hablar de educación, rezago impresionante por la pandemia y por la gestión que se ha realizado. Podemos hablar de inseguridad y lamentablemente estamos en niveles altísimos, como decían nuestros entrevistados, de homicidios. Podemos hablar de combate a la corrupción, donde dicen que ya no hay corrupción y sin embargo está Pío, está Martín, está el hijo, está Bartlett, están nuevos actores en este tema. Avance en el tema ambiental. Híjole, entonces, la verdad, Víctor, es que es complejo cuando supuestamente quieres hacer este corte de caja que bien lo merece al llegar a la mitad de su administración, aunque en realidad esta administración del presidente López Obrador va a durar 70 meses y ya han pasado con hoy 36 meses, es decir, ya llevamos un poquito más de la mitad, pero finalmente el 1 de diciembre siempre es una fecha que hay que revisar. Y entonces, bueno, podemos irnos revisando tema rubro por rubro, Víctor, y vamos a tener seguramente otra información de lo que está sucediendo en la realidad con las evidencias y los datos oficiales, Víctor. Sí, con el agravante de que cualquier elemento de crítica, aunque esté soportada por el dato duro, por la evidencia, como tú bien dices, es sujeto a que inmediatamente seas clasificado y ubicado como parte de esa corriente opositora que se niega a subirse al nuevo barco e iniciar el cambio, que es parte del discurso que el presidente nos ha vendido. Es muy desafortunado que el elemento de crítica ha quedado completamente suprimido ante los ojos y oídos del presidente, quien ve en todo uno de estos elementos que se haga pues un motivo de enemigo y de ataque, sin entender que bueno, pues uno tiene que atenerse a esos datos y no a los datos y a la realidad que él nos vende. Es un tiempo difícil en ese sentido, Raúl, es lo que yo más lamento, que tengamos que movernos en varios niveles como para poder un poco entender la problemática de este país, que es compleja, porque por un lado también hay que reconocer, es un presidente que goza de una popularidad envidiable para el tiempo que ha transcurrido, que es que la gente simpatiza con él, pero que también las encuestas nos dicen no necesariamente aprueba o califica bien los proyectos o las políticas públicas instrumentadas en materia de salud, en materia de seguridad, en materia de economía y tantos otros rubros más. En fin, ahora bien dices tú, ¿qué nos queda? Atenernos a nuestra propia realidad y a la que cada uno vive en su comunidad, ¿no? O sea, hacer un ajuste de cuentas en nuestros bolsillos, en nuestra salud y decir, bueno, ¿estoy bien o estoy mal? ¿Estamos mejor? El asunto es cuando queremos hacer análisis y balances globales en un país complejo, porque finalmente las realidades de este país son muy disímbolas, Raúl. Lo que se vive en el centro, sur del país es completamente distinto a lo que se vive en el norte. Y las realidades económicas de las clases sociales, ¿no? La clase media, la clase baja y la clase alta, ¿no? En fin, pero por eso son los balances tan complicados y no nos queda más que el dato que tenemos, el dato, hay que fiarnos de los datos del INEGI, de los datos de las estadísticas y de la opinión de quienes sí saben, de los expertos, porque de lo contrario no podemos tener un mapa real y una radiografía de este país. Lo que es una realidad, Víctor, es que el presidente López Obrador rompió el molde de los presidentes que veníamos teniendo en México en las últimas décadas. Sí, vino a romper este molde a través de una narrativa en donde él la va imponiendo con el día a día
y bueno, pues y crea desde luego esa facilidad de llegar a las emociones. Una realidad alterna. Por eso el tema de la esperanza, o sea, el crear la esperanza del cambio desde luego esa es la narrativa que mantiene el presidente y de ahí se explica mucho de este éxito que tú señalas de su popularidad. Pero el tema es que no hay otro López Obrador. López Obrador, a partir del próximo año, cuando empieza, o ya que empezó el tema político electoral, se va a enfrentar a esta realidad, a la realidad que vemos desde luego muchos mexicanos de cada uno de los problemas no resueltos. Y quería hacer simplemente un repaso muy rápido. 600,000 muertos en el tema de salud, ¿sí? Un sistema que fue desmantelado por el mismo gobierno, un sistema de salud que fue desmantelado a través de un nuevo organismo que el INSABI, que no ha acabado de cuajar y que ha traído consecuencias graves como falta de medicamentos y una precarización de los sistemas de salud en el país. Me parece delicado, además de los 600,000 muertos, consecuencia de la pandemia, pero de la gestión también del gobierno del presidente López Obrador en este sentido, siendo México uno de los países que tiene el mayor nivel de personas de salud, del sector salud, afectadas por la pandemia. Y déjame tocar rápidamente el tema de economía. Más pobres, como ha quedado en evidencia, sí, que no necesariamente todos obedecen al tema de la pandemia, que desde luego fue un evento extraordinario que llegó al mundo y que afectó desde luego al país. Pero hay que recordar que el crecimiento del país ya estaba estancado antes de la pandemia, ¿sí? La falta de confianza de los inversionistas en el tema de las acciones que el gobierno venía realizando y que eso provocó que no hubiera nueva inversión. En el tema de economía, más pobres, más desigualdad, una clase media que ha venido padeciendo fuertemente y que muchos de esta clase media pasó al sector digamos, del sector bajo, de acuerdo a los datos oficiales. A ver, aquí no hay simpatías o aquí no hay filias o fobias, Víctor. Es un tema, un dato duro. Sin embargo, esta frase de primero los pobres, con el tema económico queda desde luego mucho que desear. Y finalmente, en este día que hemos venido tocando estos tres rubros, el tema de la educación, el ataque que se ha emprendido a muchas universidades públicas por considerarlas neoliberales. Sí, el presidente le gusta y le ha funcionado, sí, crear este tipo de enemigos, polarizar a la sociedad, que de alguna forma lo ha logrado, en donde crea buenos y malos, ricos y pobres, sí, educados y no. Y esto es precisamente lo que usa el presidente en esta narrativa, sí, ir creando la idea, la sensación de que está enfrentando grandes retos, con grandes opositores, con gente que no quiere que este país vaya para adelante y de ahí precisamente se explica mucho de esto, solamente hablando de estos tres rubros que acabo de mencionar. Que todos ellos, Raúl, están también matizados por una gran verdad y que hay que reconocerlo como tal. El fantasma del pasado, ese fantasma del pasado que con frecuencia se alude y el presidente evoca, con el neoliberalismo o que encarnan los expresidentes o los gobiernos anteriores, fue de tales resultados que todavía le sigue generando dividendos. Todavía ese odio, esa molestia del ciudadano promedio, del pueblo contra esas administraciones que por un lado han sido alimentados por el propio presidente, pero por otro lado también por los hechos que hemos venido encontrando y descubriendo a lo largo del tiempo, le han servido al presidente de un gran colchón, le ha dado un gran bastión de fortaleza para poder de algún modo justificar, y si no justificar, cuando menos que esos errores no se vean tan dramáticos. Pero mira, hay una frase de Abraham Lincoln que más o menos la dice así: no puedes engañar a una parte del pueblo durante un periodo de tiempo, pero no podrás engañar al pueblo entero a lo largo del tiempo. O sea, finalmente la verdad va a salir. Se vienen 2 años complicados en muchos sentidos, porque lo sabemos, el presidente empieza de manera natural a perder poder y control, pero también el tiempo se agota para poder concretar y para que sus planes y proyectos puedan cuajar. Claro. Si esto no se da en el periodo que viene, que es el más complicado de todos, habremos y estaremos hablando de una administración fallida en muchos sentidos, independientemente de la popularidad personal de Andrés Manuel López Obrador e independientemente de las simpatías que pueda generar entre ciertas clases sociales. Pero esa es la realidad, y la realidad ya lo está alcanzando.
lo está alcanzando, y de ahí la explicación de decretazos como el que acaba de dar para que no haya obstrucciones a las obras de su sexenio, a las obras emblemáticas. De ahí también la explicación del involucramiento de las fuerzas militares, sí, a todas y a muchísimas, por lo menos 200 acciones diferentes a el espíritu de las Fuerzas Armadas que hoy están realizando precisamente con diversas actividades. Todo esto precisamente habla de esto, Víctor, de se está acabando el tiempo y además, bueno, en el escenario a futuro, pues sí, vamos a tener un par de años turbulentos, sin duda, básicamente partiendo del mismo principio que ha hecho el presidente López Obrador hoy, y vendrá luego la sucesión. Y el tema es que enfrente no hay otro López Obrador, ¿sí? Y ese es exactamente donde las cosas se van a romper seguramente en este sentido. La presencia de las Fuerzas Armadas es un tema preocupante. No regresaron a los cuarteles como se ofreció en campaña, y sí hemos visto cómo se ha multiplicado una serie de actividades en este sentido. En fin, un hiperpresidencialismo que a veces opaca otras cosas, opaca otras voces, y desde luego en este tema que, vámonos a las evidencias, en muchos de los temas que ya hicimos referencia, las cosas parecen a la mitad del camino, que no van exactamente como a veces en la narrativa se dicen todos los días, Víctor. Sí, esta presidencia, más que ser un periodo de instituciones y de fortalecimiento de instituciones, se ha convertido en la presidencia de un solo hombre. Un hombre que es el que marca el compás y el ritmo y el avance o el retroceso, a su modo y a su ver. Pero bueno, esto dura mientras dura el hombre, y todos somos finitos en ese sentido, Raúl, y tarde que temprano el tiempo también nos alcanza a nosotros. Vamos a esperar, vamos a ver qué pasa y estar muy atentos a lo que se diga mañana y en los siguientes días. Vamos a esperar a ver si hay un sentido de autocrítica, que lo dudo mucho como están las cosas. Más de lo mismo, bueno. Víctor, más de lo mismo. Ya lo veremos. Gracias, buenas tardes. Un saludo, Raúl.